Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos reunimos para conversar sobre un tema de gran relevancia en el sistema de salud colombiano, la normatividad y la institucionalización de la evaluación de tecnologías sanitarias conocida como ETS. Contamos con la valiosa presencia del doctor Juan Pablo Castro Cuellar, odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en radiología oral y maxilofacial, con una maestría en Oral Science y un MBA de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como docente e investigador en Ohio State University y ha sido en Estados Unidos y ha sido profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, siendo un referente en la integración de evidencia científica, tecnológica y gestión en salud. Se me olvidaba mencionar que también cuenta con un consultorio de práctica privada en la ciudad de Bogotá, Colombia. A continuación, presentaremos 5 preguntas orientadas con el fin de conocer su visión y experiencia sobre este tema. Daremos inicio con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales avances normativos que han permitido la institucionalización de la ETS en Colombia desde la Ley 1438 del 2011? Muchas gracias por la invitación. La Ley 1438 del 2011 fue el punto de partida en donde se creó el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Este permite formalizar un proceso que sea transparente y basado en la evidencia científica para que se incluyan tecnologías en el plan de beneficios de salud. Entonces, a partir de esto, el Ministerio de Salud, por medio de resoluciones, va fortaleciendo esa obligatoriedad de estudios entre costo y efectividad y la participación de diferentes actores claves en el proceso de evaluación. Entonces, hoy la ETS no es algo que opere de manera aislada, sino que es ya un requisito institucionalizado que asegura que las decisiones estén respaldadas por criterios técnicos, éticos y también basados en el contexto económico de la sociedad. ¿Qué rol cumple el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud en la definición del plan de beneficios en salud y cómo garantiza la transparencia de sus decisiones? Pues el IETS va a ser esa entidad técnica que va a analizar toda la evidencia científica disponible en cuanto a seguridad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a la relación entre costo y efectividad de los diferentes medicamentos, dispositivos y procedimientos que salen al mercado. Entonces, su rol es fundamental porque esas evaluaciones son las que van a servir al Ministerio de Salud para tomar decisiones sobre qué tecnologías, qué procedimientos, qué medicamentos van a incluir o van a excluir del TBS. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esa transparencia? Pues por medio de procesos que van a ser públicos, en donde tendremos participación de pacientes, de sociedades científicas, en donde se toman en cuenta publicaciones con metodologías rigurosas y los resultados de estas. Entonces, así permitimos que como sociedad haya una confianza en cuanto a esas decisiones porque tienen un respaldo técnico y tienen la participación de todos los actores. Podemos hablar de ejemplos específicos acá en el contexto de la radiología oral y maxilofacial con dos ejemplos. El primero es el de los escáneres intraorales. Entonces, se hace ese análisis del beneficio que va a tener en cuanto a mayor confort del paciente, en cuanto a la reducción de los costos asociados a materiales que se utilizan, a la contaminación secundaria de pronto al desecho de esos materiales, también a un factor muy importante que es tener los datos de la historia clínica del paciente de una manera más universal, como nos lo permite hoy en día en el contexto de la era digital. Y otro ejemplo puede ser el de la tomografía computarizada rayo-cono, una tecnología que ha sido introducida relativamente de manera reciente en, en nuestro contexto en odontología. Entonces, basándonos únicamente en radiografías convencionales, bidimensionales, de pronto no tenemos la información necesaria para tomar una decisión, para tener un diagnóstico. Entonces, ahí es donde vamos a hacer esa valoración de los beneficios que vamos a obtener con una tomografía por toda la información que nos va a brindar eh, para
evaluar ese beneficio que va a tener y poder ser incluido en el PBS, por ejemplo. Doctor, desde su experiencia en Estados Unidos y además aquí en Colombia, ¿qué diferencias percibe en la forma en cómo se evalúan e incorporan nuevas tecnologías en el sistema de salud? Bueno, pues en Estados Unidos uno de los elementos que va a determinar esta implementación de tecnologías es el mercado y lo rápido que se mueve el mercado. Y uno de los actores principales aquí son las aseguradoras, debido a cómo es el sistema, todo el dinero que van a manejar, ellos van a ser un factor muy importante. Entonces, esto va a permitir una implementación muy rápida, una expansión muy rápida, pero debido a que son específicamente las aseguradoras las que tienen ese control o ese poder de adquisición, pues va a haber una limitación en el acceso. De pronto personas que no tengan esa posibilidad de estar en esos planes, de estar asegurados, no van a tener el acceso a esas tecnologías. Hay que tener también otra cosa en cuenta en cuanto al contexto colombiano, que este proceso por medio de las ETS lo que hace es tal vez demore un poco más ese intervalo, ese tiempo en el que va a estar disponibles esas tecnologías, pero ya han hecho un análisis basándose en los beneficios, basándose en los costos, para también asegurar que no van a conllevar un costo para los individuos, para el sistema, para la sociedad. Y eso permite, de cierta manera, equilibrar sobre todo el aspecto del acceso. Entonces tenemos un contraste entre rápido acceso, pero no universal, en, por ejemplo, Estados Unidos, y el contraste sería de pronto no un rápido acceso, sino algo más demorado, pero donde puede haber una, primero, mejor aplicación debido al estudio previo y un intento de que sea más universal al incluirlo en los PBS. Frente a todo esto, ¿qué retos enfrenta la radiología oral y maxilofacial frente a la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas como los escáneres intraorales en Colombia? Bueno, el reto principal que va a haber aquí será el costo inicial de adquisición y de mantenimiento. Entonces, pueda que haya entidades que tengan menor músculo financiero, menor capacidad de adquisición, y eso va a generar una limitación en esas entidades para tener acceso a esas tecnologías. Em, adicional a esto, la mayoría de estas nuevas tecnologías, dispositivos, procedimientos o medicamentos van a conllevar una curva de aprendizaje, van a requerir de un entrenamiento técnico en esos procedimientos. El acceso a esos procedimientos, porque también pueden tener un costo en dinero o un costo en talento humano, puede ser un limitante en el acceso a esas tecnologías también. Eh, algo también que va a ser muy importante es la necesidad de tener evidencia, estudios científicos que sean basados en el contexto real, es decir, en la sociedad colombiana, por ejemplo. La mayoría de la evidencia que se obtiene es basada en estudios que se realizan en países como Estados Unidos, también en otros países asiáticos o europeos, pero la evidencia en nuestro contexto es muy limitada. Entonces es importante generar esa evidencia para que tenga una mayor aplicabilidad y también sea más efectivo considerando la realidad y el contexto y el costo que puede tener. Y para finalizar las preguntas, ¿qué papel pueden desempeñar las universidades en fortalecer procesos de evaluación e investigación que apoyen la ETS y su institucionalización? Bueno, pues van a tener un papel fundamental, como mencionaba en la anterior pregunta, porque van a ayudar a generar toda esa evidencia científica basada en el contexto colombiano. Entonces, también tienen que servir como un puente y es muy importante el trabajo entre los diferentes sectores, sea la academia, las instituciones, las entidades públicas y también muy importante el sector privado, en donde donde se concentra la mayor parte de la atención
y por lo tanto donde también hay un mayor potencial de obtener esos datos reales que van a reflejar el contexto real de la sociedad, de los pacientes. Entonces, la universidad puede aportar esa rigurosidad científica, ese talento humano para obtener esa evidencia y analizarla y que esto permita hacer eh, muchísimo más real esa valoración de efectividad, esa valoración de costo versus efectividad de esas nuevas tecnologías y pues obviamente su aplicabilidad o no a nuestro contexto, a Colombia. Doctor Castro, desde su experiencia en el consultorio de práctica privada, ¿cómo ha incorporado los criterios de evaluación de tecnologías sanitarias al momento de decidir qué equipos o innovaciones tecnológicas implementó, como lo es los equipos de tomografía o de escáner intraoral? ¿Qué indicaciones tuvo o cómo fue ese proceso? Nos gustaría como que nos contara un poco desde su experiencia. Bueno, esta es una muy buena pregunta porque de hecho en el ejemplo particular del escáner intraoral o inclusive de la tomografía computarizada a rayo de cono, a pesar de que las tecnologías ya estaban disponibles en países como en Estados Unidos, en el momento en el que salieron al mercado en estos países, haciendo esa valoración de costo y efectividad, todavía no era algo viable en nuestro contexto en Colombia. ¿Eso que implicó? Que tocó demorar meses o años esa implementación de esas tecnologías porque sencillamente en esa relación de costo y efectividad todavía no era el momento para introducirlas en Colombia. Entonces, es fundamental porque ayuda a decidir si es el momento de introducir la tecnología o no y si de verdad va a haber un beneficio. Y tengo entendido que ustedes fueron como pioneros al traer esas tecnologías. ¿Fue un proceso muy largo? ¿Fue algo que en algún momento pensaron o desde su experiencia o en su familia pensaron que era imposible hacerlo? O con el tiempo fueron como requisitos, normatividad? No sé, me gustaría como indagar un poquito sobre eso. Bueno, pues cuando se introduce el tomógrafo inicialmente en Colombia, de pronto en la parte de normatividad no había tanta rigurosidad en algunos aspectos, lo cual hizo que el proceso fuera mucho más sencillo en ese momento. Ahora igual requirió de una curva de aprendizaje, de educar muchísimo a entidades académicas, a las entidades públicas, a los pacientes, a los odontólogos en esas nuevas tecnologías. Gracias. Conclusiones. En Colombia, la evaluación de tecnologías en salud con el apoyo del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y la Ley 1438 ha hecho que las decisiones de financiamiento sean más técnicas, equitativas y transparentes. El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud actúa como una entidad técnica responsable de evaluar la seguridad, eficacia y costo-efectividad de las tecnologías sanitarias, asegurando que las decisiones sean técnicas y no respondan a intereses particulares. A diferencia de países como Estados Unidos, donde el mercado puede generar desigualdades de acceso, el modelo colombiano prioriza la justicia y la cobertura universal a pesar de no tener siempre la disponibilidad o el acceso a tecnologías de punta o de tener la fortaleza económica de dicho país. En áreas como la radiología oral y maxilofacial, el gran reto es poder acceder, validar y adaptar tecnologías como por ejemplo los escáneres intraorales o la tomografía, asegurando formación y posibilidad de evaluar la evidencia local para evaluar los costos, los beneficios y su aplicabilidad en nuestra región y nuestro país. En este sentido, la colaboración con la academia y el resto de los actores involucrados es clave para fortalecer la evidencia local y la formación profesional, logrando así un sistema más justo y centrado en el paciente. Ya sobre las reflexiones finales, hay que reconocer la importancia de integrar las CTS en la formación académica y la práctica clínica en las áreas especializadas como la radiología oral y maxilofacial. Debemos comprender los retos que el sistema colombiano frente a las tecnologías de alto costo y la sostenibilidad que tiene nuestro sistema actual. Debemos también ser capaces de identificar aprendizajes comparativos entre Estados Unidos y Colombia
y en instituciones para el manejo de la evaluación de tecnologías en salud. Finalmente, tenemos que aprender a valorar el papel de la academia, la investigación y la consolidación de procesos de evaluación basados en la evidencia que se puedan traducir en mejores desenlaces clínicos y mejores resultados financieros para las instituciones. Quiero agradecer finalmente al doctor Castro por su tiempo y su participación en este foro, por brindar su experticia y darnos su opinión sobre los temas tratados.